Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida otra vez a tus clases virtuales. Estoy a cargo del curso de filosofía. Bueno, ya estamos acabando, ya estamos a mitad de año, alumnos, y espero que todos estos conocimientos impartidos hasta el momento pues te puedan ayudar para las próximas clases que pues podamos hacer sobre los pensamientos o sobre ya la psicología, ¿no? Bien, alumnos, vamos a continuar con el tema de Aristóteles para cerrar, ¿no? Porque hemos estado hablando ya de Aristóteles diversos temas, y es que es importante saber que lo que estamos viendo es un poco de la historia de la filosofía y lo que es concretamente la metafísica de Aristóteles, alumnos. Es importante saber esto porque esto nos va a ayudar a vislumbrar el camino para poder ver los distintos pensamientos posteriores, ¿no? Recuerda que la filosofía de Aristóteles es una de las filosofías que mayor influencia ha tenido en todos los tiempos, ¿no? Bueno, eh, el día de hoy vamos a ver algo importante, el acto y la potencia, ¿no? Eh, Había un presocrático, no sé si te recordarás, cuando habíamos hablado ya en el temas anteriores ya de los presocráticos, ¿no? Que son anteriores a Sócrates, y había un personaje simpático, un filósofo, ¿de acuerdo? Llamado Parménides, ¿no? Parménides nos decía que, pues, hablaba acerca del movimiento y del ser, ¿no? Él decía que las cosas pueden ser y también las cosas no pueden ser, ¿no? Lo que es y lo que no es, no es, ¿no? Un poco confuso, pero trata de explicar que el movimiento no existe, ¿no? Para Parménides, el movimiento no existe. Y lo que quiere hacer Aristóteles aquí es darle un sentido más supremo a lo que dijo Parménides, ¿no? En tal caso le está diciendo que se está equivocando y él lo quiere demostrar a través de esta teoría del acto y la potencia, ¿no? Entonces, Aristóteles nos va a decir que las cosas, ¿de acuerdo? Que el ser, recuerda que estamos hablando del ser todavía, ¿no? Las cosas son acto y son potencia. Profesor, ¿qué es acto y qué es potencia, no? Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera, según Aristóteles, ¿no? Para que se pueda entender. Fíjate bien. Para Aristóteles, las cosas pueden ser o bien acto o bien potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que con esto Aristóteles quiere explicar el movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? No como Parménides, que negaba el movimiento. Entonces, él quiere, ¿de acuerdo?, afirmar que el movimiento existe y que hay algo detrás que nos mueve, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? También recuerda, alumnos, que estamos hablando del ser. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando ya de metafísica, ¿no? Esta parte de la historia de la filosofía de Aristóteles nos ayudará. Bien, alumnos, entonces, ¿qué es el acto para Aristóteles, no? El acto para Aristóteles dice, es lo que eres actualmente, ¿no? Eso es. Acto viene de actualizar, ¿no? Actualizar lo que actualmente eres. Entonces, podemos ver que todas las cosas que vemos están en acto, ¿no? Por ejemplo, si estás sentado, ves la computadora, lo que tú estás viendo está en acto. Pero lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a definir el acto es lo que eres o lo que es actualmente, ¿no? Acto. Y la potencia es aquello que puedes llegar a ser, pero que aún no eres. O sea, es una posibilidad. Aristóteles la va a llamar potencialidad, una potencia, ¿no? Esta palabra se nos hace conocida en matemáticas, ¿no? La potencia, ¿no? Pero no, Aristóteles no se refiere a ese tipo de potencia, sino a la capacidad de poder llegar a ser algo, alumno, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ser ingeniero, tienes la potencia, según Aristóteles, de llegar a serlo, pero no lo eres aún, ¿no? Tú estás en acto, ¿no? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tú eres actualmente un niño, ¿no? Un niño concentrado. Aquí vemos un niño haciendo yoga, ¿no? Buscando el ser, buscando la paz interior, etcétera. Bueno, eso no hace un niño, pero vamos a imaginar que está haciendo eso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en la figura es lo que eres actualmente, ¿no?
Si eres niño, pues eres niño. Y si eres adolescente, eres adolescente. Pero eso eres en la actualidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que eres. Para Aristóteles, eso es el acto, ¿de acuerdo? Y la potencia que nos dice aquello que puede llegar a ser, pero que aún no eres. Entonces, si tú eres un niño y pasan unos 50, 60 o 70 años, vas a llegar a ser al final un ancianito, ¿no? Un ancianito indefenso, ya que ni se puede agachar como el niño en la figura aquí. Entonces, en acto eres un niño, ¿no? Pero con el tiempo, ¿de acuerdo? Ya existe la posibilidad y la potencia, ¿de acuerdo? De que puedas llegar a ser un anciano. Entonces, ahí Aristóteles está demostrando el movimiento del ser, ¿de acuerdo? Entonces, hay movimiento y si hay movimiento hay cambio. Entonces Aristóteles ve que las cosas cambian, ¿no? Cambian gracias al movimiento, ¿no? Y estamos fijados en un espacio y en un tiempo determinado, alumnos. Entonces, espero que se haya entendido un poco la idea, ¿no? Acto es lo que es actualmente y potencia es lo que puede llegar a ser, pero que aún no es. O sea, tenemos muchas potencialidades en realidad, ¿no? Entonces vamos a verlo con otro ejemplo un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, en acto hay una semilla, ¿de acuerdo? En acto hay una semilla. Entonces tú ves, tienes una semilla en la palma de tu mano, pero con el tiempo, ¿de acuerdo? Expresando el movimiento, con el tiempo hay la posibilidad, o existe la potencia de que esa semilla se pueda convertir en trigo. Entonces, aquí, alumnos, en acto tenemos una semilla, pero en potencia esta semilla puede llegar a convertirse en trigo. Ahora, ¿es trigo la semilla? No. Puede llegar a ser. Aún no es. Hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad que puede llegar a ser trigo. Entonces, esa posibilidad de llegar a ser algo es la potencia, alumnos. Pero imagínate, esta semilla puede llegar a ser, por ejemplo, una escultura. No, pues no. Entonces las semillas no dan esculturas. Ahí no hay una potencialidad, ¿no? La potencialidad es lo que se puede llegar a hacer. Todo lo que se puede llegar a hacer. Bien, en tal caso, fíjate, tenemos la semilla en acto, que es en el momento y tiene la potencialidad de llegar a ser trigo. Por ejemplo, ya una vez convertido en trigo, ya se actualizó, ¿no? Acto viene de actualizar, recuérdalo. Una vez que ya se actualizó, ya es trigo, este trigo también tiene la posibilidad o tiene la potencia de llegar a ser, ¿qué cosa? Pan, alumnos. Muy bien. Entonces, tiene la posibilidad, tiene la potencia de llegar a ser algo. ¿Es pan este trigo? No, pero tiene esa posibilidad. Recuerda que la potencia es aquello que puede llegar a ser, pero que aún no es. Actualmente tenemos trigo y puede convertirse en pan, ¿no? Y una vez que tenemos pan, ¿de acuerdo? O se convirtió en pan, o se actualizó, ¿ya? Una vez comido y digerido, pues ya sabes cuál sería la potencia, ¿no? Bueno, te lo dejo ahí para tu imaginación. Bueno, entonces, con esto Aristóteles está, digamos, desmintiendo esta teoría de Parménides, ¿de acuerdo? Que el movimiento no existe. Claro que existe, para Aristóteles existe el movimiento y este movimiento produce un cambio, ¿no? Para Aristóteles hay cosas que son en la realidad, que es acto, y la potencia son las cualidades, digamos así, que puede llegar a tener ese acto, o sea, esas posibilidades de llegar a ser, ¿no? Entonces, recuerda que estamos hablando del ser, cuando hablamos en presente, ¿no? Yo soy o esto es, hablamos en presente, pero en futuro hablamos esto será. Para, para Aristóteles, digamos, este futuro será, es una potencia, ¿de acuerdo? Una potencia. Si tú dices, yo soy niño, estás en acto porque estás hablando en presente. Acto viene de presente, alumnos, de actualidad, de actualizar, ¿no? Yo soy, ¿quién soy? Soy un joven, soy un niño, pero en el futuro sería potencia cuando hablas, ¿no? Yo seré, ¿de acuerdo? Es el verbo ser, ¿no? Le estamos hablando del ser. Yo seré, ¿qué seré? Seré un adulto, seré ingeniero, seré médico, etcétera, ¿no? Hay distintas
potencialidades en un mismo acto, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con el acto y la potencia. Y decimos que para eso existe el movimiento, alumnos, el movimiento. Ahora vamos a hablar de un tema importante acerca del movimiento. ¿Qué es lo que genera este cambio? ¿Quién es el que genera este cambio? ¿De acuerdo? O sea, ya hemos hablado que las cosas cambian, ¿no? Al pasar de acto o de potencia a acto cambian las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a hablar ahora de una sustancia suprasensible según Aristóteles. ¿De acuerdo? Según Aristóteles, la sustancia suprasensible, ¿no? Supra viene superior, ¿no? Sensible, quiere decir algo superior a lo sensible, ¿de acuerdo? Entonces, Aristóteles comenzará diciendo que todo lo que se mueve siempre será movido por otra cosa, ¿de acuerdo? Todo el movimiento que puede existir en nuestros sentidos es porque otra cosa ha generado el movimiento alumno, ¿no? Entonces, entendido como movimiento amplio, o sea, general, y no como un movimiento local. Lo vamos a ver con un ejemplo en particular. Fíjate bien. Ahora, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué se mueve, de acuerdo? ¿Por qué se mueve la pelota de béisbol? ¿De acuerdo? ¿Por qué se mueve esta pelota de béisbol? Entonces, vamos a ver que esta pelota de béisbol, ¿de acuerdo? Se mueve, ¿por qué? Porque ha habido una fuerza que ha eh, interactuado con este ser, ¿de acuerdo? Ha habido una fuerza detrás. Entonces, esta pelota de béisbol se mueve porque otra cosa ha generado su movimiento. En este caso, el bat de béisbol, ¿de acuerdo? Entonces, pero también a su vez nos preguntaríamos por qué se ha movido este bat, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos preguntáramos eso, tendríamos la respuesta de que alguien ha movido ese bat, ¿de acuerdo? Entonces podremos decir que ese bat lo ha generado una persona. Fíjate bien, estamos hablando de los movimientos, ¿no? Esta pelota de béisbol se ha movido porque alguien ha generado un movimiento sobre ella, ¿no? Es que ha sido que este bat lo ha golpeado y por eso se ha movido. Pero este bat se mueve, ¿por qué? Porque otra persona ha ejercido un movimiento sobre ella, y en este caso sería un beisbolista, ¿no? ¿Y quién mueve a este beisbolista? Entonces podríamos fijarnos que existe movimientos detrás de otro, ¿no? Siempre hay algo que mueve y hay una causa por la cual se mueve una cosa. Entonces, son las causas que generan el movimiento, ¿no? Todo. Entonces, ¿por qué cuando tú juegas partido, ¿no? Y metes un gol? ¿Por qué la pelota se movió? Porque yo la he golpeado, ¿de acuerdo? Porque ha generado algo que la ha golpeado, que ha sido mi pie. Entonces, hay siempre detrás un movimiento, alumnos, ¿de acuerdo? Un movimiento que genera otro movimiento, ¿sí? Entonces, si aceptamos, alumnos, que todo lo que se mueve es movido por otro, o sea, si una cosa se mueve es porque otra cosa lo ha movido y eso a su vez otra cosa lo ha movido, entonces se nos va a presentar un problema, ¿de acuerdo? ¿Qué problema, qué tipo de problema se nos va a presentar? Bueno, vamos a verlo a modo de gráfica. Ya, lo vamos a graficar. Entonces dice, el uno dice, yo me muevo porque me movió otra sustancia, ¿de acuerdo? Otro ser, ¿de acuerdo? El uno se está moviendo ahí, ¿no? Está bailando. Bueno, entonces el uno nos dirá que yo me muevo porque me movió otra sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién dirá el uno que me movió? Me movió el 2, ¿no? El 2 dirá lo mismo, yo me muevo porque me movió otra sustancia. ¿Quién? El 3, ¿no? Entonces el 3 dirá, yo me muevo porque me movió, a su vez así el 4, el 5, y así sucesivamente. Y nunca encontraríamos, digamos, la causa que genere todos estos movimientos. ¿De acuerdo? En tal caso, este es el problema con el que se encuentra Aristóteles para explicar el movimiento, pero Aristóteles le encuentra una solución. ¿De acuerdo? Entonces, todas las cosas, ¿de acuerdo?, que se mueven siempre es movido por otro. Aristóteles va a tratar de encontrar un movimiento que genere todos los movimientos, ¿no? Entonces, la teoría aristotélica nos llevaría a creer que hay motores o generadores de movimiento hasta el infinito, ¿de acuerdo?
Recuerda que un motor es algo que genera un movimiento. Aristóteles este motor lo va a llamar movimiento, ¿no? O generadores de movimiento hasta el infinito. Recuerda que Aristóteles nos va a dar una solución, ¿de acuerdo? Y él va a decir lo siguiente, alumnos. ¿Cuál es esta solución? Aristóteles dirá que existe un motor, ¿de acuerdo? Un motor, recuerda que para que se mueva un carro tiene que tener motor, para que se mueva una lancha tiene que haber un motor, ¿de acuerdo? Entonces, aseméjalo de esta manera, ¿no? Entonces, Aristóteles nos dice que existe un motor, ¿de acuerdo? Con la capacidad de iniciar, ¿de acuerdo? El movimiento de forma autónoma sin que él tenga que ser movido por otra cosa. Entonces, él va a decir que será algo que mueva sin ser movido. Este motor inmóvil será la sustancia suprasensible. Alumnos, entonces, Aristóteles, para que lo puedas entender, fíjate, dice que hay distintos motores hasta el infinito, ¿no? El 1 se mueve porque se movió el 2 se mueve porque se movió el 3 se mueve porque se movió el 4, etcétera, ¿no? Entonces así podíamos girar hasta el infinito, pero Aristóteles nos está diciendo que hay un motor en particular que es el que iniciará el movimiento, se la llama el primer motor, ¿no? Que iniciará el movimiento de forma autónoma, o sea, solo se va a generar el movimiento, ¿no? Entonces, a ese motor nadie lo va a iniciar, ¿de acuerdo? A ese motor nadie lo va a mover. Él se va a mover de forma autónoma, ¿de acuerdo? Aristóteles lo denominará el primer motor, ¿de acuerdo? Que genera el movimiento, pero genera el movimiento a sí mismo y ese movimiento generará todos los movimientos que hay. Recuerdo al alumno, hay un motor que genera el primer movimiento que se mueve de forma autónoma, que no es movido por nadie y que ese motor, el primer motor, será el que genere todos los movimientos siguientes, ¿de acuerdo? Será algo que mueva sin ser movido. Este motor, Aristóteles lo va a llamar la sustancia suprasensible, alumnos, ¿de acuerdo? Sustancia suprasensible. ¿Y qué quiere decir para Aristóteles sustancia suprasensible? Entonces, en pocas palabras, es lo que Aristóteles entiende por Dios. Con esto Aristóteles está demostrando que existe un ser superior, no como el Dios que lo conocemos o como conocen las religiones, ¿no? Que decide qué es lo bueno, qué es lo malo, no. Dios, para Aristóteles, es algo superior, ¿de acuerdo? No como lo entendemos nosotros, porque todavía no había venido las religiones, ¿no? No había venido Cristo, no había venido el Evangelio, etcétera. Pero queremos dar a entender que para Aristóteles existe un ser superior, ¿de acuerdo? A ese ser superior, Aristóteles lo llama sustancia suprasensible o primer motor, ¿de acuerdo? Entonces, una definición del Dios de Aristóteles, cómo va a llamar o cómo va a definir a Dios Aristóteles, pues lo va a llamar de las siguientes maneras, ¿no? Va a decir que el Dios aristotélico es eterno, ¿de acuerdo? Porque siempre ha existido, inmóvil, ¿de acuerdo? ¿Por qué es inmóvil? Porque no hay nadie que lo mueva él. Él es el que genera el primer movimiento para todas las cosas. Muy bien. Es acto puro, ¿de acuerdo? O sea, si es acto puro, ¿qué quiere decir? Que no tiene potencialidades. Recuerda que acto y potencia. Todo acto tiene una potencia, alumnos, ¿no? Todo lo que es actual tiene una posibilidad de cambiar gracias al movimiento, ¿no? Entonces, Dios para Aristóteles es acto puro. Y si es acto puro, entonces no tiene potencia, no tiene potencialidades, o sea, no cambia, ¿de acuerdo? Y porque no cambia, es un ser perfecto, alumnos. O sea, para Aristóteles Dios es perfecto, ¿no? Y él se va a pensar a sí mismo para generar el movimiento. Recuerdo, alumnos, Dios, para Aristóteles, es un ser supremo, superior, que genera el movimiento y tiene todas estas características, como acabamos de mencionar. En tal caso, Dios no necesita potencialidades ni llegar a ser nada, pues ya es perfecto. Es acto puro, alumnos. Pregunta de examen. ¿Por qué Dios es acto puro? Te puedo preguntar en el examen.
Y tú me tienes que responder por qué para Dios no existen potencialidades. Porque Él no cambia. Ya no hay cambio en Él. No hay movimiento. Entonces, si en Dios hubiera un movimiento, alumnos, entonces Dios cambiaría. ¿Me dejo entender? Si hubiera movimiento en Dios, Dios cambiaría, porque tendría potencias, ¿no? De ser algo. Pero como en Dios no hay movimiento y es inmóvil, ¿de acuerdo? Entonces Él será siempre acto puro y por eso es perfecto. Bueno, alumnos, entonces vamos a terminar con esta metafísica de Aristóteles, ¿sí? Teniendo estas cosas claras sobre el acto y la potencia y sobre esta sustancia suprasensible que genera el movimiento para todas las cosas y que Aristóteles lo denomina Dios, ¿de acuerdo? Dios. Entonces vas a responder en la tarea a unas preguntas de la clase que es sencillo, alumnos, que es sencillo, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces la tarea será a responder las siguientes preguntas, que es el acto, ya lo expliqué, lo vas a poner con tus palabras, que se puede entender, que es la potencia, ¿de acuerdo? También lo vas a responder, lo acabamos de decir. Respondes, ¿qué es la sustancia suprasensible? Vas a tener que definirlo en tu cuaderno. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo es el dios aristotélico? ¿Qué características tiene el dios de Aristóteles? También las vas a definir y lo hemos visto en clase. No hay complicaciones en esta tarea, ¿de acuerdo? La segunda tarea, alumnos, la segunda tarea, vas a realizar 5 ejemplos de acto y potencia y las vas a dibujar, ¿de acuerdo? Esto sí va a salir de tu creatividad, ¿de acuerdo? 5 ejemplos de acto y potencia, ¿no? Recuerda que el acto es lo que es actualmente, ¿de acuerdo? Lo que es en la actualidad, el presente, y la potencia es el futuro, ¿de acuerdo? Lo que puede llegar a ser, pero no es. Ya, un ejemplo te puedo decir, ¿no? En acto tú ves una oruga, ¿de acuerdo? Una oruga que se puede llegar a convertir en mariposas, puede ser uno de esos ejemplos, ¿de acuerdo? Si tú ves, por ejemplo, ¿no? O puedes, por ejemplo, ver un árbol, está en acto, ¿no? Pero en potencia puede llegar a ser una silla, ¿no? Porque si se tala podemos tener madera, y más, podemos tener leña, una potencia. Bueno, haz 5 ejemplos, alumnos, de acto y potencia y vas a dibujarlos en tu cuaderno. Bien, alumnos, les recuerdo también que las tareas se tienen que mandar como está designado la plataforma, alumnos. Recuerda que esto genera que tu tarea tenga un puntaje máximo. Si no realizas estas pautas que yo he indicado en la plataforma, pues habrán puntos que tendré que descontar. Que no quisiera, pero bueno, hay que acatar las normas para poder regirnos a lo que realmente queremos, una buena nota. Bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día.